Bueno, nos vamos a ir de inmediato hasta el norte de nuestro país para tomar contacto con Martín Ortiz para que nos actualice lo que está pasando con la Convención Constitucional. El día de hoy iba a llegar hasta allá el ministro Giorgio Jackson precisamente para reunirse con los convencionales. Vamos a ver qué es lo que ocurrió, Martín. Hola, Martín. Sí, Pati, Humberto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. El ministro Jackson ya estuvo acá en la región de Antofagasta, específicamente en la biblioteca regional de dicha ciudad. De hecho, llegó mucho más temprano que bastantes de los constituyentes que se encuentran sesionando acá en la Comisión de Normas Transitorias. Todo esto comenzó a eso de las 9 de la mañana cuando el secretario de Estado arribó hasta acá, hasta la biblioteca regional, justo al frente de la plaza de armas en la región de Antofagasta, específicamente en la ciudad del mismo nombre. Ingresó, conversó con los constituyentes antes de iniciar la sesión que tenía por objeto dar a conocer este insumo que entregó el gobierno hace un par de días atrás, estas 55 páginas en donde se le hacen sugerencias al proceso constitucional y sobre todo a lo relacionado con las normas transitorias. Fue una conversación de un poco más de 2 horas en la cual el ministro expuso sobre las consideraciones del gobierno y entre eso hay varios puntos interesantes. Por ejemplo, y para nombrar algunos que también los vamos a seguir desarrollando un rato más, habló sobre la expropiación, sobre el Sistema Nacional de Salud, sobre la educación gratuita, también sobre el voto de mayores de 16 voluntarios y también mayores de 18 años voluntarios. Y también, por ejemplo, sobre el mecanismo de democracia directa, en donde el gobierno le sugiere la entrada en vigencia inmediata de esta iniciativa y también de la derogación popular de ley. Estas 2 normas que fueron aprobadas en la Convención Constitucional hace un par de semanas atrás, el gobierno, dentro de las sugerencias que transmite, es que se instalen inmediatamente una vez que se apruebe la nueva Constitución o en caso que se apruebe la nueva Constitución el próximo 4 de septiembre. Pero antes de seguir nombrando estos temas en los cuales el gobierno, en representación del ministro Giorgio Jackson, conversó acá con los constituyentes durante esta jornada, hay otro punto bastante interesante que también lo mencionó en el punto de prensa una vez terminada aquella reunión y aquella exposición. Y es el que tiene relación con los estados de excepción, porque la convención, cuando le tocó votar esto en sistema político, en el segundo informe del sistema político, no aprobó o no venía dentro de las materias el estado de emergencia. Entonces la pregunta que había de cajón para el ministro era ¿qué pasaba si es que, estando un estado de emergencia en la Constitución actual, se llega a aprobar la próxima? ¿Qué tendría que pasar en esa situación? ¿Se tendría que derogar aquel estado de emergencia? ¿No se podría volver a reanudar? ¿No se podría volver a votar en él en el Congreso Nacional? Bueno, esas respuestas valga la redundancia, respondió el ministro Jackson y pasemos a escucharlas. Nosotros, al menos desde el Ejecutivo, como le hemos dicho, creemos que estas medidas son de carácter excepcional, que no debiesen ser de uso permanente en el tiempo y por eso estamos tratando de hacer todo lo que esté a nuestro alcance en materia de políticas públicas para que podamos revertir una situación que, insistimos, no es algo que sea deseable en términos permanentes. A ver, en el caso que se requiera de una herramienta de esta naturaleza, va a ser competencia tanto de las herramientas vigentes que se tengan a norma constitucional a la fecha, pero también eventualmente a disposiciones que tengan que ver a través de las modificaciones legales, no necesariamente constitucionales. No sé, quizás dentro de los transitorios o también dentro del Poder Legislativo se tendría que discutir una cuestión de esta naturaleza, pero en ningún caso dramatizaríamos la necesidad de un debate al respecto. Bueno, ahí estaban las palabras del ministro Giorgio Jackson en torno a los posibles estados de excepción y qué va a pasar con el estado de emergencia. Y antes de pasar a la siguiente declaración, déjenme también nombrarles otras de las sugerencias que hace el gobierno sobre temas bastante importantes para la ciudadanía. Por ejemplo, en expropiación, el gobierno recomienda mantener en vigencia la ley actual mientras no se dicte una ley de expropiaciones. Sobre el derecho a la tierra, territorios y recursos, se recomienda suspender la entrada de la vigencia de la ley hasta que se dicte una ley que regule su ejercicio. Y este tema es bastante importante sobre la gratuidad en la educación superior. El gobierno recomienda establecer una norma transitoria que mandata a la ley a fijar la gradualidad de la gratuidad en instituciones de educación superior. Esas son parte de las declaraciones y también de la exposición que hizo hoy el secretario de Estado acá en la región de Antofagasta. Pero pasemos a otro punto, porque ayer, y esto es relacionado con el Congreso, vamos a hacer un poco pimponeo entre Valparaíso y Antofagasta, porque ayer en el Congreso se hablaba sobre el tema de infraestructura crítica, una reforma constitucional que se está planteando. Y aquí también la duda empieza a surgir, porque ¿qué pasaría
con aquellas reformas que se empiezan a ver en este momento, tanto por parte del gobierno como por parte del Congreso. ¿Qué pasaría una vez que se apruebe la nueva Constitución? Hay voces, y de hecho no voces, va a ser así, que todas las normativas y todas las normas que están en la actual Constitución, en la actual Carta Magna, van a desaparecer para darle paso a estas nuevas normas que se están o ya se discutieron, de estas 499 normas, y también se podrían discutir algunas en las normas transitorias. Entonces ahí estaba la discusión por parte del Congreso en decir, bueno, estamos un poco de manos atadas, no podemos trabajar mucho hasta saber qué va a pasar con la actual Constitución y con la actual Carta Magna. ¿Se les van a poder hacer cambios a la Constitución actual sin que ésta no se borre en la futura? Bueno, todo eso también lo respondió el ministro durante esta jornada. Pasemos a escuchar sus declaraciones. Una vez resuelto el debate ciudadano en torno a si es que tenemos o no una nueva Constitución, que se implemente en sobre ese nuevo texto y no sobre el que podría caducar. Las leyes permanecen a pesar de que cambie la Constitución, salvo aquellas que sean contrarias a lo que establezca la Constitución. Por lo tanto, nosotros en reformas legales vamos a seguir avanzando. Y todo lo legislativo, seguimos todas las semanas poniendo urgencia, presentando proyectos, presentando indicaciones, y eso lo vamos a seguir haciendo independiente del resultado de la convención. Bueno, esas fueron partes de las declaraciones y también de lo que se vivió acá en la región de Antofagasta con el ministro Giorgio Jackson. Pero pasemos muy brevemente porque hay que recordar que son 3 comisiones las que están en esta región, con preámbulo y también con armonización. En preámbulo se aprobaron 5 de los 12 preámbulos en general. Ahora ellos deben pasar una votación en particular ya la próxima semana, ya en el ex Congreso Nacional. ¿Y qué ha pasado con armonización? Bueno, 2 cosas bastante importantes. Primero, se le hizo una revisión ortográfica a todo el texto constitucional. Se le hicieron las modificaciones ortográficas. Estas palabras simples son mayúsculas, minúsculas, comas, puntos y tildes. Y también se aprobó hace muy pocos minutos, de hecho se los quiero leer muy brevemente antes de terminar el móvil. Se aprobaron los 12 capítulos con los que va a contar este futuro borrador constitucional que se va a votar el próximo 4 de septiembre. Entre ellos esta materia obviamente como preámbulo, normas transitorias, reformas y reemplazo a la Constitución, y también varias de las materias que se vieron en las comisiones temáticas como poder legislativo, poder ejecutivo, sistemas de justicia, principios y disposiciones generales. Todo eso en una jornada que va a terminar mañana en Mejillones, en el último pleno, donde se va a hacer un cierre general de esta semana y ya la otra semana volver a Santiago para seguir con el trabajo de la Convención Constitucional. Claro, eso es lo importante de esta etapa en que se está definiendo ahí cómo conviviría la nueva Constitución con la actual, y esos detalles son los que se están definiendo por estos días. Muchas gracias, Martín, por esta información. Muy buenas tardes. Chao, Martín. Bueno, vamos a ir de inmediato a darles un dato que tiene que ver con algo que va a aparecer ahí en la pantalla, el código QR, que basta con acercar el celular. Ahí está, y de esa manera, ahí está, acercando el celular. Y con eso, de manera muy simple, va a llegar hasta el borrador de la nueva Constitución, pero no solo eso, también otras informaciones, notas, todo lo que ayuda a entender un poco más este proceso y la propuesta que ya está el grueso de su contenido listo. Así que cosa de marcar ahí el QR e ingresar para tener